Vamos a continuar. Entonces, lo siguiente que tenemos ahora son los tipos de riesgo que se pueden presentar en una red. Esta es la clasificación más básica, más general, que ya la hemos visto de manera repetida en cursos anteriores. Vamos a tratar de detallarla un poco más en esta ocasión. Fíjense que en primer lugar, cuando estamos hablando de riesgos dentro de la red, todos están referidos por lo general a accesos no autorizados. Porque para poder que se produzca una intrusión, tengo que haber accedido al sistema de manera ilegal. Para poder hacer que el sistema rechace los servicios, debo haber accedido al sistema. Y para poder robar información, debo haber accedido al sistema. O sea que esta característica es común para estos tres tipos de riesgos. En segundo lugar, vean que cuando hablamos de la intrusión, ese intruso busca no ser detectado. No es necesario que ese intruso modifique la información, pero lo que sí hace es uso indebido de los datos. Cuando hablamos del rechazo, aquí estamos hablando de suplantación de identidad. Ese intruso se está haciendo pasar por el usuario verdadero. Cuando hablamos de la parte de rechazo de servicios, aquí sí detectamos al momento que estamos en presencia de algún tipo de ataque, ya que vemos la variación dentro de lo que es nuestra capacidad de acceder al sistema. No necesariamente este tipo de ataques busca modificar, sino simplemente colapsar el sistema, muchas veces con exceso de solicitudes. Y aquí esto está mal, aquí hay que cambiar, esta la copié y pegué y no la cambié aquí. Aquí lo que se busca es el bloqueo del servicio, o por lo menos la reducción del mismo, para que el usuario no pueda acceder a todos los recursos que están disponibles para él. Copié y pegué de aquí para acá y por eso me quedó, no cambié la de abajo. Bueno, este caso podemos hablar entonces de una saturación, un riesgo de saturación de los recursos disponibles. En tercer lugar tendríamos el robo de información. El robo de información por lo general no es detectado al momento, sino cuando ya es demasiado tarde. Tampoco es obligatorio que busque modificar el sistema, sino simplemente recuerden que la idea del que roba información es que la persona dueña de esos datos tarde lo más posible en percatarse para poder él aprovecharse de ellos. Y este es un tipo de delito que atenta contra lo que es la propiedad intelectual. El ejemplo más común de ello es la piratería informática. Aquí tenemos, fíjense que este riesgo de intrusión es el que más atenta en todo caso contra lo que es la integridad del sistema, ya que este usuario, haciéndose pasar por un usuario legal autorizado, él puede inclusive modificar ciertos elementos o puede perjudicar esos datos que tenemos. La siguiente la vinculamos más con lo que sería la disponibilidad, ya que dichos rechazo de servicio o saturación va a impedir que el usuario pueda acceder a sus contenidos. Y el tercero atenta principalmente contra lo que es la confidencialidad. Entonces aquí, disculpen aquí esto es, ya,
Bloqueo de Bloqueo allí. servicio. Y aquí ya va. Ajá, no detectado. Aquí este no va tampoco. Aquí también esto es un error. Aquí sí puede, esta es la única donde tiende a modificar. Así sí. Después la corrijo bien. Corríjalo ustedes en sus diapositivas, por favor. Que esos son que con los copia y pega que hago, a veces se me pone una letrica de más de menos. Entonces, allí tienen lo que serían esos tres ideas. Estamos claros en cuanto a estos tres tipos de riesgo de red y sobre todo en su relación con lo que es los elementos básicos de la seguridad. Sí, sí, ingeniero. Sí, porque generalmente algo que pongo muy comúnmente, aparte de la definición de ellos, es con cuál de los tres elementos de la seguridad está más vinculado cada uno. Entonces coloco los tres términos de aquí arriba que están en color naranja y los tres nombres que están en color blanco para que ustedes hagan el emparejamiento correspondiente. A ver qué tanto se acuerdan. Pasamos a lo siguiente entonces. Cuando estamos ante lo que es el análisis de riesgo, debemos estar pendientes de al menos tres aspectos básicos o tres preguntas básicas. En primer lugar, ¿qué es lo que se necesita proteger? Nosotros podemos necesitar proteger, por ejemplo, los datos, los dispositivos, las personas serían nuestros tres elementos básicos. Y en cada situación puede darse el caso de que dicha protección represente niveles diferentes. Por ejemplo, hay casos donde lo más importante de proteger van a ser los datos. Hay otros casos donde lo más importante que vamos a proteger puede ser la identidad de las personas. Y otro donde lo que se busque como prioridad es proteger los dispositivos. Esa valoración va a depender íntegramente de las características de cada negocio, de cada organización. En segundo lugar, ¿de quién debemos protegerlos? Lo más común es que pensemos en la protección de nuestros servicios, de nuestros sistemas, contra lo que serían elementos de tipo externo, es decir, contra intrusos. Muchas veces olvidamos que el peor enemigo que puede tener cualquier sistema puede ser el usuario autorizado también, ya que este por descuido o por mala intención puede llegar a producir serias fallas, serios daños en el mismo. Y finalmente, tendríamos que pensar respecto a cómo vamos a proteger ese sistema. Aquí es donde entran en juego las medidas de seguridad y las políticas de seguridad, las cuales serían el siguiente aspecto del cual vamos a hablar. Aquí tenemos un pequeño concepto acerca de medidas de seguridad. Vamos a pedirle al señor Barrientos, por favor, si tiene audio, que lea ese concepto. Parece que no tiene. Vamos entonces a pasar a otra persona. No contesta, parece que no está por allí muy pendiente. La señorita Vivanco ya tiene audio. Sí, profesor. Sí, ya me di cuenta, ya sonó. Muy bien, entonces por favor, si es tan amable, leer lo que está en pantalla. Medida de seguridad. Mecanismo que diseñado para Cállese. detectar, Eh, prevenir o recuperarse de ataques de seguridad. muy bien. Entonces, ¿qué es diseñado? ¿Me comí el es o me sobró el qué? Bueno, de todas maneras, allí tenemos la definición de un mecanismo de seguridad, de una medida de seguridad. Es aquel mecanismo, aquella forma o proceso que diseñamos para favorecer lo que es la seguridad de nuestro sistema. En cuanto a ello, los mecanismos de seguridad deben cumplir al menos con dos premisas. En primer lugar, sería establecer los controles requeridos. Esto implica el conocer qué es lo que debemos proteger y cómo vamos a protegerlo.
En segundo lugar, estaría el supervisar la ejecución de dichos controles. Esto implicaría el, la super, la, el estar pendientes de los aspectos relacionados con quién va a aplicar quién va a aplicar dichos controles y en qué momento debería hacerlo. ¿Qué sigue? Vean que cuando hablamos de mecanismos de seguridad, ellos deben cumplir con una serie de funciones. En primer lugar, la primera función fundamental de este tipo de mecanismo es la de prevención. Esto implica evitar la intrusión antes de que se produzca. Recuerden que prevenir es evitar que algo suceda. En segundo lugar, tendría funciones de detección. Esto consiste en identificar las intrusiones que se hayan producido ya en el sistema a fin de poder aplicar los correctivos pertinentes. Es decir, nosotros necesitamos un proceso de detección antes de poder realizar el proceso de recuperación o corrección, que sería la última función de este tipo de mecanismos. Cuando hablamos de este aspecto de recuperación, de reparación, decimos que lo que se busca es denegar el acceso a dicho intruso, es decir, sacarlo del sistema, para luego poder reparar los daños causados por el ataque, procurando así volver el sistema a su estado óptimo de funcionamiento. La cuarta función indispensable de cualquier sistema de gestión de la seguridad es la de tipo administrativa. Recuerden que esto implica que se necesita planificar y gestionar adecuadamente las diversas políticas de seguridad, así como también toda aquella información que se vaya generando respecto a dicho aspecto. Bien. Lo siguiente serían los tipos de mecanismos de seguridad. Aquí los vamos a clasificar sencillamente en dos categorías. En primer lugar están los generalizados, aquellos que se relacionan directamente con los niveles de seguridad requeridos por la organización y que permiten determinar el grado de seguridad del sistema. Esto implica que los mecanismos generalizados son de alcance global, abarcan toda la empresa u organización en, eh, en general, no, de manera global. Pues vamos a dejarlo en global porque en otro sinónimo no vamos a estar. Mientras que los mecanismos especializados definen la implementación de servicios de seguridad concretos para poder cubrir aspectos particulares del sistema. Por ejemplo, la confidencialidad, el no repudio, la integridad, etcétera. En este caso, este tipo de mecanismos de seguridad son de nivel particular, no van a abarcar a toda la empresa, sino a un área o elemento específico. Además de ello, recordemos que cuando estamos hablando de mecanismos generalizados, ellos tienden a buscar solucionar respecto a lo que son las amenazas, los ataques externos, mientras que los de tipo especializados se enfocan más en la parte de las vulnerabilidades, procurando resolver los diferentes problemas internos para evitar así que se materialicen las amenazas, es decir,
Estas tienen más que ver con la parte disuasoria, la parte correctiva, y esto tienen que ver más con la parte preventiva. ¿Entienden lo que se trató de explicar en esta pantalla? Sí, sí, ingeniero, está claro. Sí. Bueno, según Sí, yo. profesor, sí, Bueno, conforme. tenemos 2 votos a favor, ninguno en contra. Se pasa a la Sí, siguiente. profe, está correcto. Se pasa a la siguiente por quórum. Continuamos entonces. Lo siguiente serían las acciones que normalmente va a ejecutar un mecanismo de seguridad. Las podemos clasificar, son muy similares, las podemos clasificar en 4 categorías. La primera de ellas son las acciones disuasivas. Estas lo que buscan es reducir la probabilidad de que se produzca un ataque deliberado, procurando desmotivar al atacante incluso antes de que éste intente la acción negativa contra el sistema. Por ejemplo, en el caso industrial, lo más común serían las cámaras de seguridad. Normalmente un ladrón, un delincuente va a pensarlo más para robar en un sitio donde haya muchas cámaras de seguridad, que su rostro pueda ser grabado fácilmente. Cuando hablamos de la parte de sistemas, podemos incluir dentro de esta categoría las bitácoras y otros elementos internos de registro que se encarguen de guardar la información acerca de los diferentes hechos o eventos que se producen dentro del sistema, a fin de permitirnos, junto con los datos de la persona que realizó dichas acciones, identificar en lo posible a los causantes de las diversas problemas que se puedan presentar. En segundo lugar, tenemos las acciones de tipo preventivas. Estas buscan blindar o proteger las vulnerabilidades del sistema, para con esto lograr que el ataque fracase o reduzca su impacto. Esa no creo que necesite gran explicación adicional. La siguiente sería las funciones detectoras. Ellas buscan identificar ataques y amenazas una vez que ya se han materializado, descubriendo la presencia en el sistema de cualquier tipo de modificación y disparando luego los controles de seguridad correspondientes. Estos controles de seguridad serían las acciones de tipo correctivas, las cuales buscan eliminar o por lo menos reducir los efectos del ataque después de que ya se ha materializado, procurando devolver el sistema a su funcionamiento normal. Fíjense que además de esto, las primeras de arriba tienen digamos que una aplicación previa a que se produzca el ataque. Nosotros podemos tratar de disuadir o prevenir que se produzca un ataque, una amenaza, antes de que ésta llegue a afectar a nuestro sistema. Una vez que ya ese elemento ha afectado al sistema, es decir, posterior a su irrupción dentro de nuestra red, dentro de nuestra aplicación, es que aplicamos las 2 tipos de acciones que se encuentran en la parte inferior. Oye, ahora varios países están que queman la bandera de Israel. Y baja. Continuamos entonces. Castillo, presidente. Ajá. Bueno, continuamos entonces. Lo siguiente que nos toca revisar sería las dimensiones de la